El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a través de la Sugerencia de Prestaciones Pecuniarias, cuenta con el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades. Yo soy la doctora Lourdes Salazar de Castro, jefe de este departamento que evalúa, dictamina y certifica la invalidez y sus diferentes grados, tanto para las personas de la iniciativa privada afectas al Seguro Social y al Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, como para los trabajadores del Estado que deseen o necesitan ser incluidos en el programa de invalidez de clases civiles del Estado. ¿Cómo se hace? Nosotros evaluamos al paciente de forma continua, todos los días, hay evaluaciones en este departamento, se cita al paciente con previa agenda, se le notifica su hora de evaluación para que tenga la mejor de las situaciones en cuanto a contagios, que no haya mucha gente. Los pacientes vienen, ya está asignado su hora, está su expediente con nosotros y se evalúa clínicamente con una entrevista médica y una evaluación médica completa, desde la función de marcha que tenga el paciente a su ingreso con nosotros hasta su valoración óptica. Le vemos sus ojos, aunque su motivo de consulta no sea ese. Debe de ser una valoración integral porque la ponderación de la discapacidad es sobre toda la persona. Todo lo que nosotros hacemos es decir cuánto tiene de invalidez. El instituto cuenta con un programa que se llama Invalidez, Vejez y Sobrevivencia y ahí está codificado cuántos grados de invalidez podemos darle a esta persona. Si tiene 67% de discapacidad global, va a tener una pensión total. Si tiene 67% o más de discapacidad global, pero necesita de otra persona para hacer sus actividades de la vida diaria, es decir, comer, peinarse, bañarse, entonces esto va a tener derecho a una pensión de gran invalidez. ¿Cuál es la diferencia? El porcentaje de dinero o de remuneración pecuniaria que puede tener una pensión total que una pensión por gran invalidez. Pero ¿cómo se hace? Se evalúa al paciente clínicamente. Si es necesario, el médico valorador puede referir a una consulta a otra unidad, por ejemplo, oncología, oftalmología, cardiología, que están a disposición del instituto, o bien hacer unos estudios complementarios, la valoración por trabajo social y por la psicóloga, dependiendo del caso del afiliado que consulte. Nosotros tenemos un libro que se llama Baremos, que es un baremo de la clasificación de la discapacidad, donde están nuestras tablas de valoración, cómo se debe de valorar al paciente y los porcentajes que se dan por las secuelas de las enfermedades que pueda tener. Es importante mencionar que ninguna enfermedad hasta el momento tiene per se o por sí misma invalidez o ser invalidante. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal crónica no necesariamente tienen invalidez, sino que son las secuelas que esta insuficiencia les produce a los pacientes para que pueda gradificarse y tener el 67% de discapacidad. Hay pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis que continúan laborando y siendo productivos laboralmente. Cuando ya esta enfermedad les produce secuelas que les impidan laborar, pues nosotros ya los evaluamos y dictaminamos para una invalidez total. Los pacientes con diabetes mellitus, ¿quién no conoce a un familiar, amigo, compañero del trabajo o del bus que tenga diabetes mellitus? Muchas personas tienen esta enfermedad, pero no es invalidante por sí misma. Son las secuelas de esta enfermedad las que las convierten en invalidez. Por ejemplo, aquellos que han tenido amputaciones por pie diabético, los que tienen ceguera por diabetes mellitus, los que tienen insuficiencia renal por diabetes. Esta combinación de estas secuelas de la enfermedad son las que se valoran para determinar la invalidez. ¿Existen normas para valorar a los pacientes? Sí. La enfermedad debe de haber tenido por lo menos 6 meses de estar diagnosticada, de haber sido tratada, de tener el tratamiento más óptimo que puede ofrecer el Seguro Social y las secuelas de este se valorarán. Debe de estar documentado en el Seguro Social. Si yo tengo, por ejemplo, cáncer gástrico, pues
aunque mi tratamiento haya sido en lo privado y tenga todos mis documentos con otro médico, yo debo de tener una evaluación con el equipo de oncólogos del instituto para que esté documentado mi diagnóstico, el tratamiento y mi estado actual de la enfermedad. Esto ya se queda en el expediente del instituto y nosotros, cuando el paciente venga aquí a consulta o a valoración, nosotros vemos su expediente y ahí revisamos si realmente el estado real de la enfermedad actual del paciente. Y esto pues nos ayuda, es parte de nuestros criterios para valorar al paciente. ¿Cuáles son las causas más comunes por las que nosotros evaluamos a los pacientes? La primera causa, y la que está descrita en muchos años con nosotros, son las enfermedades musculoesqueléticas. Estas son artritis reumatoidea, artrosis, osteoartrosis degenerativa y otras enfermedades de artrosis del adulto. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que tenemos un suceso bien interesante. Hay personas de la tercera edad, les estoy hablando de 60 años o más, que están trabajando todavía, que no han cumplido las 240 cuotas efectivas que le tienen que pagar al Seguro Social para acogerse al programa de vejez. El paciente que ha trabajado desde muy joven, pero no ha contribuido con estas aportaciones al seguro, deja de tenerlas y vuelve a empezar a trabajar ya en su tercera edad. Cuando viene con nosotros, viene con enfermedades propias de la vejez, con degeneraciones propias de la vejez. Todos vamos a llegar a tener artrosis degenerativa si tenemos más de 65 años, vamos a tener limitación para caminar si tenemos más de 70 años, pero esas son enfermedades propias de la vejez. Tenemos muchos pacientes con esas condiciones. La primera causa por enfermedad que nosotros vemos para invalidez son pacientes con enfermedades renales, insuficiencia renal crónica, y son pacientes a veces muy jóvenes que buscan tener la pensión por invalidez para poder tener la seguridad del tratamiento. Debemos enfocar que la pensión por invalidez o la pensión por vejez no es solamente el beneficio pecuniario que obtiene el paciente o el afiliado, sino también es un complemento, son varias cosas que se conjuntan cuando a uno le dan una pensión. Es el beneficio pecuniario, pero también el acceso a consultas médicas con personal especializado, con especialistas en cualquier rama a la que necesitemos, medicamentos, estas consultas que les explico, y en caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica, pues sus hemodiálisis, todas las que necesite, 3 en la semana, o bien pacientes con enfermedades cardíacas. Ellos pueden tener acceso a Unicar, pueden necesitar cirugía corazón abierto y el seguro se los va a dar porque es parte de su derecho de pensionamiento. Este seguro no va a acabar hasta que fallezca el afiliado, hasta que ya no esté con nosotros el afiliado. Entonces su beneficio va a seguir siempre. Además de enfermedades renales, también vemos pacientes con diabetes mellitus, es nuestra tercera causa de pensionamiento, pero todas estas enfermedades tienen que tener sus secuelas. Son las secuelas las que valoramos y determinamos cuánto tiene de discapacidad para poder realizar las actividades de la vida diaria. También vemos pacientes con traumatismos, con traumas craneoencefálicos, con secuelas de accidentes, con alteraciones visuales, pacientes con ceguera total, con cualquier tipo de ceguera que puedan tener, con visión en túnel, con otros tipos de diagnóstico, enfermedades cardiovasculares, secuelas de infartos o insuficiencia cardíaca congestiva. También vemos pacientes con cáncer, especialmente los pacientes que tienen cáncer metastásico. Son las secuelas de esta enfermedad los que les impiden cumplir su horario laboral o su capacidad laboral. En pacientes con enfermedades mentales. Es importante mencionar que existe una tabla de valoración para pacientes afiliados, que son los que están laborando, y otra tabla para los pacientes que son beneficiarios. Por ejemplo, si yo ya soy pensionado y mi hijo tiene alguna enfermedad que yo considere que lo va a discapacitar, puedo pedir que se evalúe con nosotros y nosotros evaluamos al paciente, en este caso al hijo del afiliado o al papá, y determinamos qué enfermedad tiene para poder ser cubierto por el Seguro Social.